Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast del director. Yo soy Arnau Nogués y bueno, pues vamos a comentar en este podcast un poquito la actualidad económica, la actualidad bursátil, más que económica, porque al final pues la economía puede estar mejor o peor, pero la bolsa es algo radicalmente distinto en el 90% de las ocasiones. Así que, como siempre, antes de comenzar, te recuerdo que puedes valorar este podcast con 5 estrellas en Spotify o en Apple Podcast, donde estés, ya que pues el podcast es diario, es gratuito, pero bueno, pues te agradezco que lo valores porque así creo que Spotify nos posiciona un poquito mejor y al final todos ganamos. Pero bueno, dicho esto, también que me puedes seguir en Instagram, @arnau_nogues, porque por ahí comentamos el día a día del mercado por stories, así que no te lo pierdas. Dicho esto, pues vamos a hablar un poquito de qué está ocurriendo en el mercado actualmente. Hoy es lunes, ahora no me sale el día 21 de marzo, y los mercados han abierto bastante laterales. En nuestra cartera sí que es cierto que las chinas han corregido bastante más, pero bueno, es algo totalmente lógico después del super rally de la semana pasada. No nos quejamos, yo creo que nadie se queja después de esas subidas. Ver un poquito de corrección, bueno, a mí personalmente no me disgusta. Y bueno, el resto de acciones, pues un poquito de todo. Desde un poquito rojas hasta un poquito verdes. Luego está John Deere, que va aparte, nuevos máximos históricos, subiendo un 3% hoy. Os voy a comentar un secreto. En Boring Capital, que para que no sepa quién es nuestra comunidad en la cual damos ideas de inversión, soporte, bueno, pues todo esto, ¿no? Que tenéis boringcapital.net, tenéis ahí para si os interesa. Si tenéis un capital superior a 2.000, 3.000 euros, os puede salir bastante rentable. Cierro paréntesis, como os iba diciendo, a modo de secretito, hace unas horas hemos vendido nuestro 25% de nuestra posición en John Deere, con una rentabilidad positiva del 18%, creo, del 16 o del 18%, ahora no recuerdo. Ya sabéis que es una de las acciones que no venderé al 100% jamás en mi vida. Es la primera acción que compré en mi vida, de las que más rentabilidad me ha dado y de las que más he confiado en mi vida históricamente, John Deere. A pesar de esto, sí que es cierto que hemos visto una muy buena revalorización en los últimos meses, en las últimas semanas sobre todo, y oye, pues tampoco soy tonto. Al final, pues les decimos a los clientes, oye, vendemos un 25% de la empresa, hacemos caja, dinero al bolsillo y a otra cosa mariposa. Entonces, pues eso, a lo que iba. El mercado bastante lateral. Bueno, me parece buena señal, sobre todo porque después de estas subidas agresivas de los anteriores días, me parece buena señal que no haya habido un pullback o una corrección fuerte, sino que parece ser que la presión vendedora y la presión compradora están bastante equilibradas. Entonces, la pregunta es obvia. ¿Va a seguir el rebote? ¿Continuará el rebote de la semana pasada esta semana o la que viene? Es decir, ¿habrá una continuidad del movimiento o simplemente ha sido un rebote del gato muerto? Pues tampoco quiero extenderme en la respuesta a la pregunta, pero yo creo que es algo básico y que hemos estado comentando 1,5 millones de veces. Y básicamente es que depende. Depende, obviamente, estamos en un mundo complejo, entonces no se puede predecir algo de forma tan simple. Depende. ¿Y depende de qué? Pues depende de Ucrania, depende del precio del cereal, del gasoil, depende también de que China no haga... Sí, de todo esto depende, pero en pocas palabras, resumiéndolo, depende de que haya certidumbre. Si hay certidumbre en el mercado, tranquilos que volveremos a máximos históricos. Porque sí, puede que esa certidumbre implique algún tipo de escenario negativo. Pero recordemos algo que hemos hablado muchísimas veces en este podcast, y es que da igual lo que esté sucediendo a nivel económico, da igual la catástrofe que haya, lo que sea, siempre va a haber un sector económico o más que se beneficien de eso. Entonces, si nosotros tenemos un evento muy negativo en el mercado, lo que va a hacer el mercado, si hay certidumbre, es, vale, va a pasar algo malo, descontamos ese escenario y propulsamos, quizás acciones van a verse perjudicadas, obviamente, pero propulsamos otras que se van a ver beneficiadas. Ejemplo muy claro, el COVID-19. Cuando empezaron a haber los lockdowns, las cuarentenas, ¿qué hizo el mercado? El mercado se desplomó. Pero ¿qué ocurre después del pánico? Pues que como había certidumbre, y la certidumbre era básicamente que sí, íbamos a estar cerrados unos meses y que el virus pues era bastante malo, lo que ocurrió es que el mercado, al haber certidumbre, insisto, pues acciones quizás como aerolíneas, como cruceros, como tiendas retail, pues se vieron muy perjudicadas.
en detrimento de acciones tecnológicas, que claramente era el sector beneficiado por esta situación de pandemia. Entonces, aquí, con el tema de Rusia, con el tema de inflación, lo que sea, ocurre lo mismo. Si hay certidumbre, aunque ocurra un escenario negativo a priori, como puede ser una subida de tipos de interés, ¿qué ha ocurrido? Que desde que salió la noticia de los tipos de interés, de la subida de tipos, dando certidumbre sobre lo que iba a pasar, ¿qué ha ocurrido? Que el mercado no ha dejado de subir desde entonces. Los tipos al mercado no le viene bien que suban los tipos. Pero bueno, ese escenario es negativo, ya está descontado, si hay certidumbre vamos a tirar para arriba. Entonces, ¿habrá continuidad en el movimiento al alza? Pues lo más probable es que sí, y entendemos más probable por que no ocurra nada gato negro, cisne negro, que no haya ninguna complicación en el conflicto de Rusia, que no haya pues cosas claramente negativas e inesperadas. Obviamente, si mañana cae un meteorito en Nueva York, pues los mercados van a caer. Vamos, y luego no vengáis, oye Arnau, es que en tu podcast dijiste tranquilidad, de verdad. Pero si no ocurre nada extraño, no, lo más probable es que volvamos a máximos históricos, como hemos hablado. Rotura de tendencia bajista, volumen. Parece ser que todavía hay mucha presión compradora. Parece ser que los institucionales están comprando incluso en estas subidas. Parece ser que hay claros ganadores, claros sectores ganadores. Fijaos cómo están los semiconductores. ACLS, una empresa que comentamos en Instagram hace unos meses, máximos históricos, tocó el viernes. Bueno, es que la verdad es que hay sectores muy, muy, muy interesantes. De hecho, el healthcare también está que se sale. Hay cosas, los industriales, al final, es como siempre, ¿no? Cuando hay certidumbre en el mercado, si sabes dónde posicionarte, vas a hacer pasta. Y esto es lo que de forma muy feliz afronto y afrontamos en Boring Capital, porque si tenemos certidumbre sobre lo que va a ocurrir, lo más probable es que hagamos mucho dinero en el futuro con swing trading, bueno, en el futuro y en el presente. La verdad es que pinta bien. Yo tampoco quiero ser muy optimista de decirte, no, mañana subimos un 10% en el S&P 500, porque no va a ocurrir. Pero lo más probable es que sí, pues subamos 2 días, luego bajemos un 2%, sabéis, pero que en la larga la tendencia sea alcista, y eso es importante. ¿Cosas a las que estar atentas? Bueno, pues atentos. Pues hoy habla Jerome Powell. Durante toda esta semana tenemos comparecencias de la Fed y minutas y cosas que, bueno, pues van a explicar un poquito más, van a debatir sobre todo cuántas veces se subirán los tipos. Tranquilidad, no es tampoco nada relevante. Lo relevante fue la semana anterior. Y respondiendo ya directamente a la pregunta de que si el mercado va a tener continuidad de este movimiento, pues lo más probable es que sí. Oye Arnau, ¿en qué empresas debería posicionarme ahora mismo? Mira, pues ahora mismo, obviamente depende de muchas cosas, ¿no? De que vayas a corto, medio y largo plazo, obviamente, entre otros, ¿no? Pero yo creo que si no tienes ahora mismo en tu cartera Facebook, no tienes ahora mismo en tu cartera Google, si no tienes ahora mismo en tu cartera... Apple está un poquito extendida, pero quizás Microsoft, Delta Airlines, si no tienes estas empresas en tu cartera ahora mismo, algo estás haciendo mal, porque vemos que tienen precios y valoraciones ajustadas, vemos que el clima económico o macroeconómico no les va a afectar a estas empresas, no les está afectando, y lo más probable es que veamos buenos rendimientos durante los siguientes meses. Entonces... mañana, si os parece, hacemos un podcast hablando sobre... Si os parece, si no os parece nada. Pero si os parece, hacemos un podcast hablando sobre sectores interesantes para posicionarse, porque ya no es como en enero, quizás, que el sector interesante era el petróleo, que el sector interesante eran los industriales. Ahora quizás podemos estar buscando otras rotaciones de capital, quizás hacia incluso alguna empresa growth, así interesante, como puede ser CrowdStrike, se me ocurre. Shopify, que también me parece que está bastante atractiva. Bueno, pues este tipo de compañías, ¿no? Entonces, si os parece, me voy a poner deberes de estudiar un poquito los sectores. Obviamente lo sé, ¿vale? Es lo que hacemos en Boring. Pero para sintetizarlo un poquito en el podcast, y mañana lo comentamos. Pero vamos, simplemente quería hacer este episodio para comentarte un poquito mi opinión sobre cómo veo la semana. La veo bastante positiva. Y independientemente de lo que haga o deje de hacer en el corto plazo el mercado, lo cierto es que pinta bastante bien y seguro que pinta mejor que hace un mes. Entonces, nada más por mi parte. Como siempre, cualquier cosita me puedes comentar por Instagram, @arnau_nogues. Y si te interesa hacer el curso de bolsa actualizable, 29,99 euros. Así es. 29,99 euros, lo que te gastas en salir de fiesta un día, pues por ese precio tienes el curso de especulación e inversión en bolsa de Boring Capital, que la verdad es que ya son creo que 400, 500 personas las que lo han comprado, pues puedes aprender con esas 500 personas, que la verdad las reviews son todas positivas.
La cosa como son, está mal que yo lo diga porque es mi producto, pero la verdad, las cosas como son. Y por eso hace un año valía 100 euros o ciento y pico. Ahora 30 porque entre tú y yo me da igual ganar dinero de esto o no. Un abrazo y nos vemos en el siguiente podcast. Chao.